Existe un lugar donde los humanos más próximos no están en la Tierra, sino en el espacio. Vamos con la intro. Entender cómo funciona el mundo cambia la forma en la que lo percibimos. Y una vez que lo ves distinto, ya no hay vuelta atrás. Esto es Curiostorias. Comencemos. En las profundidades del Océano Pacífico existe un lugar que desafía la imaginación humana por su aislamiento extremo. Conocido técnicamente como el Polo de Inaccesibilidad del Pacífico, o más popularmente como el Punto Nemo, este sitio se ha consolidado como el destino final de la tecnología espacial humana. ¿Qué es exactamente el Punto Nemo? El Punto Nemo, del latín nemo, que significa nadie, es el lugar del océano más alejado de cualquier masa de tierra firme y fue descubierto en 1992 por el ingeniero topógrafo croata-canadiense Hrvoje Lukatela. Se encuentra a unos 2.688 kilómetros de las tierras más cercanas: la isla Ducie, al norte, la isla Motunui, al noreste, y la isla Maer, al sur, en la Antártida. Es un lugar tan remoto que con frecuencia los seres humanos más cercanos a este punto no están en la Tierra sino en el espacio. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, EEI, pasan sobre él a unos 400 kilómetros de altura, mientras que cualquier persona en tierra firme está a miles de kilómetros de distancia. 2. El destino final. ¿Por qué un cementerio espacial? Las agencias espaciales como la NASA, la ESA, Agencia Espacial Europea, y Roscosmos, Rusia, utilizan este punto estratégicamente para realizar reentradas atmosféricas controladas. El objetivo es evitar que los restos de satélites o estaciones espaciales caigan en zonas habitadas, al ser una zona con una biodiversidad marina extremadamente baja. Debido a las corrientes oceánicas y la falta de nutrientes, el impacto ecológico se considera mínimo en comparación con el riesgo de una caída en tierra firme. 3. Los habitantes del cementerio. A lo largo de las décadas se calcula que más de 260 naves espaciales han sido hundidas en esta zona. Entre los restos más destacados se encuentran la Estación Espacial Mir, la joya de la corona soviética rusa, fue desorbitada en 2001. Sus restos, de varias toneladas, descansan en el lecho marino tras una reentrada espectacular. Cargueros Progress y naves Soyuz. Estos vehículos de abastecimiento rusos son visitantes frecuentes del cementerio tras cumplir su misión en la EEI. El ATV, Automated Transfer Vehicle de la ESA, naves de carga europeas de gran tamaño, cohetes de SpaceX y otras agencias. Etapas de cohetes que no son reutilizables terminan su vida útil aquí. 4. El futuro, el fin de la Estación Espacial Internacional. La noticia cobra especial relevancia porque el Punto Nemo será el lugar de descanso final de la Estación Espacial Internacional, EEI. Se espera que alrededor del año 2030 o 2031, la colosal estructura de más de 400 toneladas sea dirigida hacia este punto. Debido a su tamaño, será uno de los eventos de reentrada más complejos y vigilados de la historia aeroespacial. 5. Geología y misterio. Además de su uso tecnológico, el Punto Nemo ha sido objeto de mitos. En 1997, oceanógrafos detectaron un sonido de ultrabaja frecuencia extremadamente potente en esta zona, bautizado como The Bloop. Aunque inicialmente se especuló con monstruos marinos, H.P. Lovecraft situó su ciudad ficticia de R'lyeh muy cerca de estas coordenadas. Años más tarde, se confirmó que el sonido provenía de grandes terremotos de hielo en la Antártida. 6. El valor del hallazgo. Aunque no es un descubrimiento en el sentido de algo oculto, la recopilación de datos sobre este cementerio permite entender cómo la humanidad está gestionando la basura espacial. En lugar de dejar restos en órbita que pongan en peligro satélites activos, el temido síndrome de Kessler, el Punto Nemo sirve como un vertedero controlado que protege la seguridad terrestre y orbital. En resumen, el Punto Nemo no es solo un punto en el mapa. Es una cápsula del tiempo submarina que alberga la historia de la carrera espacial del siglo XX y XXI, protegiéndonos de los restos que caen del cielo. Y por hoy, eso es todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.